publicitario. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto. Son las 16 horas con 45 minutos. En el primer bloque estábamos conversando y dialogando con la asambleísta Mónica Palacios. Tratamos diferentes temas. En este segundo bloque vamos a hablar también sobre la consulta popular, sobre lo que ha sido el paro nacional y sobre una posible asamblea constituyente. Para eso tenemos un panel de lujo, de bastante lujo, déjenme decirlos, porque acá vemos a las personas que invitamos, a, a esos que aparecen con escoba, también oportunistas queriendo ganar rédito con el gobierno, tampoco invitamos porque acá queremos gente con criterio. Y para esto doy la bienvenida a mi primer panelista. Él es consultor y estratega político, él es experto también en marketing político, ha trabajado en varias campañas. Doy la bienvenida al señor José Sevilla. ¿Qué tal, señor José? Bienvenido. Muchísimas gracias, mi querido Omar, muchísimas gracias a este prestigioso medio de comunicación. Para mí siempre es un gusto acompañarlos en cabina. El gusto es nuestro. Y también como mi segundo invitado en este panel doy la bienvenida a un estratega, consultor político, también está inmerso en la política, es abogado, tiene también algunas fundaciones y ha sido activista social. Doy la bienvenida al señor David Tapia. Querido David, bienvenido, con gusto. Mi estimado Omar, muchas gracias, siempre es un gusto poder estar aquí acompañándoles. Y igual a mis dos colegas panelistas, un poco discutir sobre la diferente coyuntura que siempre tiene el Ecuador. Ese es el objetivo también de este podcast y doy la bienvenida a una persona que ustedes la conocen, la están viendo en vivo en Facebook y en TikTok. Es famosa también, ya se está haciendo famosa, espero algún momento nos invite también al medio de comunicación de ella, a la derecha. Doy la bienvenida a Astín Herrera, ella es experta en gobernabilidad y comunicación política. Bienvenida, querida Astín. Muchísimas gracias por esta invitación y pues nada, contenta de compartir este panel, de aclarar muchas dudas de los ciudadanos y pues ver qué pasa, ¿no?, con este panorama social. Querida Astín, voy a comenzar contigo primeramente, primero con las damas y preguntarte algo. Culminó el paro y en Otavalo y al final del día, ¿quién ganó y quién perdió con este paro? Yo creo que más perdimos que ganamos. En realidad todavía no se tiene establecido en las peticiones que se hizo al gobierno, no hay una respuesta oficial. Dentro de las provincias que fueron las más afectadas, porque este paro sí se vio un poco focalizado, muchos de ellos dicen que no están de acuerdo con la decisión de sus líderes, en este caso indígenas, ¿no? El día de ayer se escuchó también algo de que les iban a hacer justicia indígena porque no se venden y entre otras cosas más. Para mi punto de vista, aún no se termina el paro hasta el momento en el que el gobierno nacional dé una respuesta a este sector indígena, a este sector que se ve afectado por las medidas tomadas de acuerdo a la eliminación del subsidio al diésel, pero ellos pues alegan que no es solamente eso, no piden salud, educación. Entonces, una vez que todo esto esté realmente solucionado y con respuestas, yo creería que podemos decir que en verdad se acabó. Pero ¿y por qué tú piensas que es una irresponsabilidad también de los medios de comunicación a sacar esos titulares ayer en la noche como cadena nacional que se terminó el paro cuando después salieron otros videos en TikTok y en redes sociales? ¿No parece que también esa es una irresponsabilidad de algunos medios de comunicación? Claro, bueno, yo creo que esto es como la típica primicia, ¿no? De decir yo lo tuve primero y hay que decir que terminó el paro porque eso fue lo que dijeron por parte del gobierno, el ministro Reinberg, que fue quien tuvo la reunión directa con ellos. Pero a su vez, como te digo, la ciudadanía creo que aún no lo ve totalmente de ese punto y está convencido de que ya se acabó el paro. Todavía el día de ayer vimos, por ejemplo, en la Universidad Central que las personas seguían protestando hasta altas horas de la noche, donde también en ese momento se daba la supuesta reunión. Entonces, como te menciono, hay que tener una respuesta oficial del gobierno que les respondan todas las peticiones que ellos están diciendo, porque si el gobierno en una de estas te dice, no, yo creo que en esta no lo voy a hacer, no voy a congelar el subsidio al diésel, que es uno de los pedidos, o esto no, ellos otra vez van a salir a las calles. Es algo que no va a terminar si en realidad el pueblo no se ve servido, por así decirlo. Voy con David, querido David, preguntarte, consultarte sobre el mismo tema. ¿Legítimas las protestas en Otavalo? ¿Quiénes ganan, quiénes pierden? ¿Crees que se termina el paro o no todavía? El gobierno nacional tiene que crear las condiciones para poder hacer una reestructuración total, tanto política, económica y normativa, que lo ha venido haciendo. El gobierno nacional no ha creado esas condiciones para, de cierta forma, crear seguridad, crear empleo, construir inversión extranjera, que eso era por lo cual muchas personas incluso votaron por él, porque dijeron es un gran empresario, va a traer inversiones acá al Ecuador y por ende va a traer fuentes de trabajo.
Yo creo que es la sumatoria de todas estas decisiones antipopulares que el gobierno ha venido trayendo a lo largo de este tiempo, que lo lleva a que obviamente la CONAIE, la Confederación de Indígenas, los grupos sociales salgan a las calles. De cierta forma, el tema de quitar los subsidios al diésel, yo creo que simplemente es una punta más a que la gente salga y en realidad salga a discutir sobre lo que en realidad necesitamos y lo que nos está haciendo como gobierno nacional actualmente. Voy con José Sevilla. Querido José, yo te voy a preguntar algo también. No aprendimos nada del 2019, nada del 2022. Primero, no era bueno que el gobierno comience a difundir por qué y qué se va a ganar con la eliminación del subsidio, y no crees que se debió primar el diálogo, escuchar recomendaciones y no tratar de ganar debates por parte del Ejecutivo antes de lanzarse a la eliminación del subsidio y antes de tener casi 21 días paralizada una provincia y algunos sectores, algunos focos de protestas? ¿No crees que se debió primar el diálogo? ¿No crees que falló también en la estrategia comunicacional del gobierno? Y te digo esto porque hemos visto en X que aparecen los mismos 5 o 8 periodistas de siempre, desde la época de Lenín Moreno, y algunos oportunistas queriendo subirse a la camioneta con escobas apareciendo, haciendo el ridículo. ¿No crees que inclusive, ahondado en el asunto, este tema de llamar hasta cierto punto, abro comillas, terroristas a los que protestan, cuando se debió siempre fomentar el diálogo, porque al final pierden todos? ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, antes que nada hay que aclarar algo. La coyuntura ecuatoriana actual combina dos fenómenos de alta intensidad, ¿sí? El uno, el tema de la convocatoria a una consulta popular, y el otro, la convocatoria a un paro nacional, ¿ya? Ahora, hay que tomar en cuenta ciertos factores. El primer factor es que tocaste tú justamente, que las protestas, el paro nacional del año 2019, si bien tiene un objetivo social claro, las del 2019, se ha utilizado, a mi forma de ver, sumamente sin partido, por así decirlo, sumamente neutral, pero sí ha servido como una herramienta de presión hacia el gobierno nacional, bien sea gobierno nacional de Lenín Moreno, bien sea gobierno nacional de Guillermo Lasso, o bien sea gobierno nacional de Daniel Noboa. Ahora, hay que tomar algo en cuenta. Hay una gran diferencia entre libertad, ¿sí? Y libertinaje. Esa es una línea sumamente delgada y muy fácil de cruzar entre partes. Ojo. El derecho a la resistencia es reconocido dentro de la Constitución. El derecho a la protesta es reconocido dentro de la Constitución. Pero cuando tú cruzas esa línea, hay consecuencias. Pero siempre ha sido así en Ecuador, José. Exacto. Desde el 96, cuando hablaba Bucaram. Siempre, lastimosamente, ¿Por qué no ha seguimos habido ahondando en eso? una definición clara en ese sentido. Un ejemplo muy claro, el derecho a la protesta. Todo mundo tiene derecho a la protesta y a la libre expresión. Y eso está muy bien. Digamos el caso. Yo digo, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con A, B o C cosa que está haciendo el gobierno. Me declaro un estado de protesta. Paro mis actividades, ¿no es cierto? Paro mis actividades laborales, pero nada me da el derecho a yo coger y, ¿sabes qué? Decir, ahora soy dueño de esta calle, yo voy a cerrar esta vía porque a mí me dio la gana de hacerlo. Porque eso no está dentro del marco de la ley. ¿Sí? Obviamente, no estoy para nada de acuerdo en el sentido de que de incidir a la violencia, sea por una parte o por la otra. Actos violentos yo personalmente los condeno totalmente. Porque eso no ampara la ley. Okay. Incitar a la anarquía, por así decirlo, tampoco. Lo que está dentro del marco de la ley debe hacerse respetar de parte y parte. Lo que tú dices también es que se debe fomentar el diálogo. Totalmente. Astín, hemos visto la intervención que tiene José. Si alguien también quiere intervenir y tiene que dar la palabra, puede hacerlo sin problema. Quería decirte algo también, Astín. Bueno, hemos visto un fenómeno que no solo en Ecuador es nuevo. Hoy la juventud de las nuevas generaciones han votado a algunos gobiernos, recién votaron al gobierno de Madagascar, y obviamente porque ellos dicen que se está beneficiando a la élite. En Francia salieron los chalecos amarillos porque se quiere incrementar de 62 a 64 años la jubilación, y porque se dice que allá también el presidente gobierna para las élites. Pero este dinamismo vemos de que
las protestas al final en varios países son los mismos, tienen la misma temática, y ha sido en la historia del país. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que así deben ser el mecanismo de un paro nacional, las reacciones ante medidas de un gobierno, o crees que sí hubo de pronto excesos por parte de los manifestantes? Aquí hay que tener algo claro. El pueblo indígena, el pueblo que realmente está en el campo, que madruga, que hace la cosecha, ellos no tienen esta mala intención, y lo digo abiertamente, de atacar con voladores, de atacar con estos ganchos que habían en los palos que ponían. Esto ya podemos decir que se trata de personas que son delincuentes, porque esto es algo que afecta obviamente a la fuerza pública y no solo a la fuerza que pública. Te interrumpa, pero es que alguien me decía, pero es que una protesta social siempre tiene eso, lamentablemente. Digo lamentablemente, no lo apoyo. Y por eso es que siempre se tiene que primar el diálogo. En el 2019 es igual, alguien decía ahí encapuchados, pero yo entre mí decía, bueno hermano, ¿y qué quieren que vaya a detener a protestar? O sea, lamentablemente lo que voy es de que siempre lamentablemente ha sido así. Siempre ha existido eso, claro, pero como tú dices, hagamos una comparación con lo que fue en el 2019. ¿Qué pasó en el 2019 en todo el Ecuador? Esto sí fue un paro nacional, porque tú veías Quito totalmente en llamas. Había un Quito, realmente no había un Quito, por así decirlo, y veíamos muchas personas que de ahí quedaron mutiladas, que perdieron su vida, y fue algo que yo creo que a todos los ecuatorianos, realmente yo jamás me pondría a decir, sí, salgan a la calle cuando yo estoy desde la comunidad de mi casa, eso no se hace. Y ahora tú ves un paro totalmente diferente, ves un paro donde no está todo el Ecuador en las calles, donde no ves un Quito como veías antes, es muy focalizado. Y como yo lo decía en una investigación que hicimos hace muy poco, dentro de las peticiones de Otavalo, de Ibarra, que como te digo, esta gente no estamos dirigiéndonos a las personas indígenas y a las personas de campo, sino hay muchísima minería ilegal, hay muchísimo crimen organizado. Y dentro de estas peticiones ellos no están pidiendo al gobierno que ataquen esto. ¿Y por qué? Entonces ahí tú puedes darte cuenta que tal vez hay alguien detrás o tal vez hay unas, como los llaman por ahí, los ponchos dorados o aquellas personas que manejan a las bases, porque a veces sí se entiende que muchas personas que están dentro de las bases de los pueblos y nacionalidades indígenas no tienen tal vez todo el conocimiento a la mano como nosotros y es ahí donde ellos entran a abusar. Entonces sí, realmente yo en este paro, como vuelvo y lo digo, se vio muy focalizado, número uno, y número dos, muchísimas personas fueron usadas por parte, a mi punto de vista, sí, de personas que están detrás de eso. Querido David, voy contigo en esa misma línea. ¿Tú crees que son protestas legítimas? ¿Crees que lamentablemente es la cultura del paro en Latinoamérica? Porque hubieran 100 muertos cuando tomaron a Castillo en Perú. Aquí lamentablemente, de momento se confirman 2. ¿Tú crees que lamentablemente, y alguien escuchaba que para las conquistas sociales, tú lamentablemente tienes que protestar a veces con fuerza para ser escuchado? Y recordemos algo, en la época de Lazo, era el mismo discurso, se les atacaba a los protestantes, pero al final él dijo, hemos escuchado, lo escuchamos y vamos a cambiar, y al final del día le terminaron cambiando al gobierno y él nunca cambió. ¿Cómo tú opinas de eso? Querido Imar, yo creo que toda la protesta puede ser legítima, y ahora las formas en las cuales protesto no pueden ser incluso las adecuadas. También vienen otros elementos más adicionales. Ha habido bastante represión igual por parte del gobierno, ha utilizado igual mecanismos un poco complicados, gas lacrimógeno, un montón de temas bastante complejos. Creo que la propuesta en realidad no tuvo su mayor avanzada o una fuerza bastante fuerte como ha pasado con otros gobiernos, tal como ha sido con Lenín Moreno, con Guillermo Lazo. Creo que ni siquiera fue el 25% de lo que fue en esas ocasiones, porque creo que también el Ecuador actualmente no tiene liderazgo de líderes de la CONAIE, de las organizaciones sociales, que en realidad puedan llamar a una buena protesta. Entonces yo creo que nada se consumió. Ahora lo que estamos esperando es que el día lunes ya por fin se sienten y dialoguen. Vemos que incluso hay faltas de liderazgo cuando en varias personas de la Confederación de Indígenas dicen que las personas que quedaron en el acuerdo en la mesa no les representan. Entonces ahí vemos que hay una gran acción donde no existe un liderazgo concluyente. En tal sentido, si tú me preguntas si es válida, yo creo que es totalmente válida, totalmente legítima. Creo que a pesar de que ahora nosotros no nos demos cuenta que tal vez iba a afectar al tema económico, yo creo que en unos 2-3 meses las políticas públicas se pueden reflejar si es que estuvo bien o si es que estuvo mal después de 3 meses, según el Instituto Internacional de Estudios de Latinoamérica. Entonces yo creo que va a afectar gravemente. De hecho, también creo que es una decisión un poco rápida y yo creo que el gobierno se está poniendo primero las medias y luego los zapatos. Ha dejado también a los gobiernos autónomos descentralizados
que ellos decidan si es que suben los pasajes o no. Es decir, te pongo la norma, te pongo la ley, te quito el subsidio, te cambio la política pública, pero luego tú como gobierno autónomo descentralizado decides si es que se alzan los pasajes o no. Pero mi querido David, ahí te hago otra pregunta. Si el Estado no tiene dinero, ¿cómo también se puede entender de dónde va a sacar dinero el Estado? Y por otro tema también, o sea, ¿qué opinas al respecto? A ver, es fácil. No es un problema tampoco de Novoa, ¿no? Se dijo que se quería traer un ahorro de 1.100 millones de dólares. Vemos que en las compensaciones ya va gastando 800 millones de dólares. Vemos que aparte de que al mismo tiempo, como decía José, vamos por un mecanismo del paro y vamos también por un tema de la consulta popular. En la consulta popular se va a gastar alrededor de 300 millones de dólares, ya lo dijo el Consejo Nacional Electoral, e incluso el dinero que va a tener que dar, entonces tú ves que da la misma cantidad del supuesto ahorro que va a tener. Entonces, si esa plata se va a utilizar para una consulta popular, pues se tenía que haber sido sincero desde un inicio. Una consulta popular que lastimosamente no va a resolver los problemas que tenemos. Las grandes democracias, los países desarrollados, no cambian su consulta, su constitución. Lo que hacen es reformarlo. Entonces estamos clarísimos en que ese dinero ya ha sido invertido para dar a los transportistas, de que ese dinero ya ha sido invertido para dar a las diferentes personas de organizaciones sociales para pactar, pero en realidad no ha sido utilizado para inversión social, no ha sido utilizado para pagar a las dializadoras, no ha sido utilizado para comprar medicamento. Entonces, en realidad no estamos haciendo una fuerte inversión social y simplemente estamos dejando que el pueblo siga pagando lo que yo creo que tiene que pagar. Voy contigo, José. Has escuchado la intervención de David y preguntarte algo a ti. No corremos un riesgo de que tengamos un nuevo Milei aquí en Ecuador. A ver, ¿qué ha pasado con Milei rápidamente? Si bien es cierto, él ha tomado algunas medidas para reducir también la brecha que existe en el PIB en Argentina, pero lamentablemente el efecto rezago realiza que no se lleguen a ver esos cambios a las clases media o inferior, a las clases sociales, y existe este tipo de descontento por la población, y él termina pidiendo ayuda a Estados Unidos, y ellos lo que están haciendo es quemar dólares, porque ellos, lamentablemente, para tratar de que no exista una inflación alta en Argentina. Con esto, la eliminación del diésel, el que ha hablado David, ¿qué opinión te merece? A ver, en sí, en ciertas cosas, muy a favor con David, en ciertas cosas, en contra. Primero, toda causa social es realmente legítima. Es realmente legítima. Toda causa social. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Quizás yo no le veo mucho, es la falta de, como menciona David, el tema de la falta de liderazgo dentro de los grupos de los indígenas, tenemos el tema de la CONAIE, ¿sí? No sé si sería más, no una falta de liderazgo, pero sí una falta de estructura interna, que es muy diferente a una falta de liderazgo. Porque si hablamos del tema de liderazgo, dentro de la CONAIE hay líderes indígenas, que todavía son líderes indígenas. Por ejemplo, el tema de Isa o Vargas, en cierto punto, también puede ser considerado como un líder indígena, ¿no es cierto? Pero es más que todo el tema de la falta de bases dentro de la CONAIE, la falta de estructura dentro de la CONAIE. Porque en cierto punto, como menciona, no es ni el 25% de lo que fue el paro nacional del 2019 o el paro nacional con Guillermo Lasso, por la falta de estructura, ¿sí? Eso en primer punto. En segundo punto, sí es importante rescatar que en este sentido tenemos dos posibles escenarios. El escenario de las personas que están a favor de la consulta popular, que si bien la consulta popular es un mecanismo legítimo de democracia directa, y eso no hay cómo negar, ¿sí? Ahora, el tema de la consulta popular en el mes de noviembre va a ser un muy buen termómetro justamente para ver que la legitimidad del presidente Daniel Noboa. ¿Cómo llega Daniel Noboa al 16 de noviembre? Ahora, pero viene la segunda parte, dame chance. La segunda parte es que no lo están hablando, o quizás no lo están viendo, pero el paro nacional es la contraparte de la consulta popular. Es la campaña por el no a la consulta popular. Y eso es algo que nadie lo está hablando, nadie lo está abordando. No, es que ya vuelvo al segundo bloque para abrir Correcto. este tema y ahí me hablamos de eso. Correcto. Entonces, tú tienes aquí grupo 1 a favor de la consulta popular, grupo 2 a favor del paro, en contra de la consulta popular. Ese
por así decirlo, en la campaña del no. Esa es la campaña del no. Porque cumples con absolutamente todos esos requisitos, podría decirlo vagamente así, que hablan. ¿Por qué? Porque tienes todos los noticieros, todos los medios de comunicación, hoy por hoy, 24 horas te están hablando del paro nacional. ¿No es cierto? Tienes un sistema mediático brutal. Ahora, lo que yo sí quisiera saber, ¿dónde están los líderes indígenas? ¿Dónde están los pronunciamientos de los líderes indígenas? ¿Por qué no funcionó esta vez el paro? Y seamos francos. Me acuerdo que en el año 2019, e incluso con Guillermo Lazo, eso sí, tú veías a un Leonidas Sisa, un Vargas en las calles con la gente frenteando, y eso hay que rescatarlo. Pero ahora los señores, ¿dónde están metidos? Ya te digo por qué te hago una pregunta. ¿Ya? Y regreso contigo, voy con Astín, porque el tema es el tiempo. Correcto. El tema, mi querida Astín, yo quiero preguntarte algo en esa misma línea. ¿Cómo llega el gobierno para la consulta popular? Como dijo José, es un termómetro. Voy en el segundo bloque, yo no estoy tan de acuerdo de que sea el paro por el no y los otros que están a favor de la eliminación al subsidio sea el sí, porque han habido voces como Martín Pallares, que tradicionalmente es anticorreísta, se puede decir tendencia también de derecha. Hemos tenido aquí juristas que han votado por el mismo gobierno y que de pronto no están a favor del paro, pero han dicho que ellos no van a votar por la constituyente a favor. ¿Por qué? Porque no tienes un lineamiento claro. Yo he escuchado en entrevistas de que te dicen, yo he escuchado a muchos políticos de manera irresponsable que dicen, oigan, pero es que yo voy a votar, sí, por la constituyente, porque es una constituyente que permite la delincuencia, pero oye, los que son abogados saben que la constituyente no tipifica penas y nadie le dice, pero dime en qué artículo dice eso, porque también son muy demagogos y no hay un plan en realidad de qué se quiere con la constituyente. Por ahí escucho uno que dice que subir las 5 poderes, por ahí escucho un concejal de Quito que decía que bueno, se apruebe la segunda vuelta en la elección de Quito, que ese modelo no se ha visto en ninguna parte del mundo, cosas así, pero son más de forma que de fondo. ¿Cómo llega el gobierno a la constituyente? No va a ser totalmente preciso, como tú dices, con el tema del paro, porque a veces sí vemos personas que desde la comodidad de su hogar esperan que el resto vaya a protestar y pues bueno, después veo qué pasa. Pero un indicativo bastante fuerte es justamente lo focalizado que fue esto, ¿ya? Como lo mencionaron ya, 2019, 2022 y 2025, 2019 y 2022 fue un paro nacional, pero ahora no ves lo mismo. También hay que considerar que no fue hace mucho tiempo las elecciones y Daniel Noboa, sea como sea, arrasó en las elecciones, dejando a la segunda persona que estaba dentro de esto, pues con un discurso bastante manchado, diría yo, con este tema de la tinta que se borra y todo el tema, ¿no? Entonces empiezas a bajar y a subir este tema de la credibilidad, pero ahora con el paro, esto también es un indicativo. Aunque no sea al 100% exacto, sí va a ser en la consulta. A mi punto de vista, yo te diría sí va a ganar el sí, por la mayoría que tenemos de aceptación, en este caso, para el gobierno actual. ¿Y qué pasa si gana el no? Yo creo que no va a pasar. Tal vez en algunas preguntas sí, Pero eso obviamente. posible. Puede en alguna pregunta, pero en mayoría va a ganar el sí. ¿Cuál es la pregunta clave ahí? La pregunta clave del no o del sí. No, la pregunta de la consulta, ¿cuál es la clave? Mira, yo creo que la gente ahora lo que está pidiendo es justicia y seguridad. Y dentro de lo que es la seguridad entra muchísimo este tema de las bases militares, que vuelvan las bases militares extranjeras al Ecuador. Este es un punto que de ley puede entrar con el sí, 100%. Tenemos una que yo te diría que puede tal vez entrar con el no, es el tema del trabajo por horas, por ejemplo. Eso sería para mí un tema que la gente está como que ahí. ¿Qué pasa si el Pero ahí hay un gobierno pierde análisis. la pregunta de la constituyente? Puede que sea, pero yo creo que ahí es la voz del pueblo, ¿no? Y si el pueblo habla y si el pueblo dice esto sí y esto no, es realmente lo que estaríamos hablando netamente en lo que es democracia. En la balanza, querido David, tú sabes cómo se manejan las consultas populares, tienes que tener preguntas de enganche. Y aquí hay una que va a querer ganar el gobierno para ratificarse y que le va a ratificar, que es la constituyente. La pregunta es, esa es la pregunta esencial que él debería ganar, ¿pesa más que las otras? A ver, primero debemos de aclarar que una cosa son las preguntas por referéndum y otra cosa es las preguntas por consulta popular. Obviamente las preguntas por referéndum simplemente están puestas ahí como un distractor de lo que en realidad quiere aprobar el gobierno, que es en este caso la Asamblea Constituyente. A eso apunta él. A eso apunta él y obviamente yo he analizado algunos temas propios. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que
Viene un estudio donde dice que lastimosamente en Latinoamérica se utilizan las asambleas constituyentes, el cambio de constitución muy periódicamente, y es porque tienen mucho tinte político. Es porque no pensamos como las grandes democracias europeas o incluso la norteamericana, la cual han tenido una o dos constituciones y lo que van haciendo es simplemente reformando, cambiando algunos temas. Es igual que, por ejemplo, una analogía igual como el tema de un partido de fútbol. Ellos tienen lineamientos, pero lógicamente pueden ir cambiando normas. Por ejemplo, en el año 2022 pusieron el VAR para que incluso el VAR traiga cosas beneficiosas para el fútbol, como el tema de corrupción y un montón de temas más. Entonces, lo que se debería hacer es trabajar con la misma constitución que se tiene, pero crear reformas. Ahora tú me preguntarás, sí, pero la Asamblea Nacional no deja, pero vemos que incluso la Asamblea Nacional ahorita tiene la mayoría del oficialismo. Vemos que existen unos temas bastante complicados, pero ahora el que ha sido en realidad un estate quieto ha sido la Corte Constitucional. Esa misma Corte que, gracias a Dios, se ha mantenido de una forma buena, respetando lo que son las normas, el aparato, en este caso judicial del Ecuador. Igual, yo creo que en este sentido lo que el presidente va apuntando es directamente a la Asamblea Constituyente, pero da pena porque es con un termómetro político y es con un tinte político tan claro que en realidad no va a cambiar nada de lo que está pasando en el país. Hay una narrativa por parte del gobierno que a través de cambiar la Constitución, una Constitución correísta, una Constitución que beneficia a los delincuentes, de cierta forma va a cambiar todo el país y todo va a ser más bonito. Pero el tema es que en la práctica no, de hecho yo creo que incluso estructuralmente, políticamente, económicamente va a traer más daño y más crisis de la que ya tenemos. Actualmente tenemos una crisis multidimensional que está afectando a todos los ecuatorianos, pero recordemos que incluso viene un periodo de seccionales. Entonces, esta nueva regla de juego que es la Constitución, puede que digan que ya se haga de otra forma las elecciones, puede que se cambie la estructura política, puede que se cambie un montón de temas, el tema de la función judicial. Recordemos incluso en la Asamblea Constituyente del año 2008, quedó cesante el Congreso Nacional. Entonces, en realidad yo creo que en vez de ayudar, esto va a perjudicar. Puede perjudicar. Querido José, voy contigo también para que complementes la idea que quedó pendiente en tu anterior intervención y que quieras complementar también lo que ha dicho Sting y David. Primero, ¿cómo llega el gobierno a esa consulta popular y tú crees que es pertinente una constituyente? A ver, primero que nada, yo creo que sí llega a golpear. A fin de cuentas, un paro nacional, por más intenso que sea, por más bajo que sea, te golpea. Te golpea. Y principalmente aquí hay, creo yo, una provincia que realmente está sumamente golpeada, que es la provincia de Imbabura. Una parte también el tema de provincias como Carchi, pero nada como la provincia de Imbabura en este caso. Imbabura, hasta el día de ayer que revisé unos datos, imagínate un promedio de pérdida de hasta 88 millones de dólares. Eran 2 millones diarios. Imagínate. Y eso, si calculas todos y cada uno de los sectores, el sector afectado es el sector Oreca, el sector del turismo, justamente, del comercio. Exacto. Entonces, aquí hay un afectado. Primero. Segundo, desde un punto de vista muy crítico, sí llega golpeado, yo creo que, como se habló, que dicen, sí, va a ganar la constituyente o va a perder la constituyente. En una elección tú sabes que es el 50-50, o sea, bien puedes ganar o bien puedes perder. Ese es el ejercicio democrático. Disculpa que te interrumpa. Algo que dijo Astín es que, bueno, recién viene el gobierno de una elección y votaron por él, pero ¿no crees que ahí va a influir de que hubo un voto negativo y que no se va a reflejar ahora en esta elección? Es que, ¿qué es lo que pasa aquí? En esta última elección ganada por el presidente Daniel Noboa, yo creo que hubo ciertos aciertos, ¿sí? Y ciertos errores, como en toda campaña electoral. El acierto, creería yo, fue el de la segunda vuelta electoral, en haber ya hecho una campaña,
haber hecho una campaña principalmente en territorio, ¿sí? Haber hecho campaña, esa es la palabra, es haber hecho campaña, porque en primera vuelta, lastimosamente, no se hizo campaña. Ok. Uno, cuando está literalmente en la palestra pública, no puede darse jamás el lujo de confiarse en el resultado. Porque el resultado, como todo, es variable, todo es volátil. ¿Ya? Entonces, llega una segunda vuelta electoral que literalmente le da la vuelta a la tortilla, pongámoslo así. En primera vuelta, mira, es solo un caso de análisis. En primera vuelta, el presidente Noboa pierde, perdón, muy feo en Imbabura. ¿A causa de quién? El voto de Leonidas Issa y el voto de la Revolución Ciudadana. En segunda vuelta es todo lo contrario. Gana todo Imbabura. Entonces, partiendo por ahí, tú sí puedes ver, y creo que todos y cada uno de los ecuatorianos sí podemos ver, que ha habido una pequeña baja en la imagen del presidente Noboa, pero sí ha habido también una alza a su vez. Es decir, tú con los números que entras, ¿sí? A ser presidente, no vas a salir con los mismos números. Ok, hay un desgaste. Hay o bien un incremento o bien un desgaste. Según tus números, ¿cuánto está ahorita el presidente? Según la data, 52%. ¿Cuánto crees tú? Yo creería que un 47, siendo Sí. muy objetivo, siendo muy real, un 47, 50% máximo. Querido José, en ese mismo escenario te pregunto algo. ¿Qué pasa si es que gana la pregunta de la constituyente? Llegamos a las elecciones de los constituyentes y obtiene mayoría el correísmo y Pachacuti. ¿No sería un arma de doble filo y revivir a partidos muertos? Sí, no, es que si hablamos de partidos muertos, yo te pongo el caso clarísimo del PSC. Toda la vida el PSC fue una fuerza política rotunda a nivel nacional, Tenía mucho poder. tenía muchísimo poder, pero ¿qué pasa ahora? Ya no es la fuerza política que era. Entonces, todo lo que es sistema de partidos va cambiando, ¿sí? Por ejemplo, y tú hiciste una pregunta muy chévere, que sí me gusta resaltarte, el tema de la pregunta clave en la constituyente. Yo creo que más allá de ¿Cuál es la pregunta que debe ganar sí o sí el gobierno? Más allá que gane todas, siempre hay una. yo creo que el tema de los asambleístas. Si ¿No se es de la reduce o no, constituyente? el tema de los asambleístas. ¿Cuál es el principal, en este caso, función del Estado, órgano que se encarga de la gobernabilidad, de crear el tema de las leyes? Es la asamblea. Ok. Voy contigo así, en ese mismo punto. ¿Qué pasa si es que llegamos a la elección de constituyentes y obtiene una mayoría la RC, que tiene una base muy fuerte, y Pachacuti? ¿Qué pasa en ese escenario? ¿No crees que sería contraproducente para este gobierno? Obviamente va a ser contraproducente, pero yo te diría inválido ahora. Es algo que no lo vería en la parte técnica ni tampoco de números en el aspecto de lo que estamos viviendo actualmente. Cabe recalcar que, como ya lo mencionaron, ¿no? Muchas ahora son cadáveres políticos, por así decirlo, muchos partidos que ya pasaron. La bancada de la Revolución Ciudadana ha tenido muchísimas bajas. Acuérdate que muchísimos se bajaron del barco en este pequeño periodo que han tenido y se han convertido en asambleístas independientes, pero han desgastado, porque bueno, como saben decir, estamos aquí juntos y si de afuera nos viene algo, ya, es lo normal, pero no dentro de. Y eso es lo que a ellos les pasó, se fraccionaron internamente y eso es un gravísimo problema para esta bancada, diría yo, que pierde obviamente su credibilidad y que ahora dentro de los pasillos de la asamblea se quejan diciendo que no es el mismo trato que ellos antes tenían, porque claro, ellos después de haber sido una fuerza política tan fuerte como fueron en su momento, ahora están totalmente del otro lado, aún están ahí, obvio, no es un partido perdido todavía, no es un cadáver político, pero todavía, pero sí se siente mucho el tema de Acción Democrática Nacional muy fuerte dentro de la Asamblea. Y también en ese mismo punto yo decirte algo, ¿no crees que hay algo que lo han dicho muchos periodistas que son afines al gobierno, de que está fallando su vocería y también algunos liderazgos en provincias? Yo alguna vez te traté también en un anterior bloque y resulta que en este paro se evidenció que no hay liderazgo en gobernadores, asambleístas se están perdiendo y lamentablemente él prácticamente está utilizando gente inclusive del ex Revolución Ciudadana.
¿Cómo crees tú A eso iba. cómo le va a afectar Y eso? es algo que yo creo que en cierto modo sí incomoda a las personas que votaron en su momento por Novoa, por algo simple. Muchas personas que votaron por él votaron no directamente por Novoa, sino por no votar por la Revolución Ciudadana. Y sin embargo tú ves en sus líneas personas que pertenecieron al mismo gobierno, entonces es ahí bastante contraproducente para el presidente Daniel Noboa. Como tú dices, él no es directamente la persona que habla, sino tiene vocería. Tanto en Carondelet, tanto de sus ministros, de hecho quien dio la noticia del subsidio al diésel no fue directamente el, el presidente. Esta parte de comunicación, yo creería que sí es algo que él tiene que acomodar bastante, porque una persona que no sabe comunicar bien a la ciudadanía es cuando te vienen después las preguntas, ¿no? ¿Y por qué no hace esto? ¿Y por qué lo otro? Y el juzgamiento, porque ese es el punto de estar dentro de lo que es la política. Entonces sí, a mi punto de vista, el tema de comunicación gubernamental debe mejorar, 100%. David, voy contigo a preguntarte algo, tú que has estado trabajando en el Consejo Municipal de Quito y hemos visto oportunistas de lado a lado. Por ahí apareció un concejal, decía que iba a defender Quito desde X, nunca apareció, y le mandaba al alcalde como que fuera pelea de colegio, que el alcalde haga algo, pero ellos es parte del Consejo Municipal. El Consejo Municipal es la máxima autoridad de un GAR. Hay oportunistas y sin duda los políticos piensan más allá, están pensando en la consulta, lo que decía José, y están pensando también en las seccionales. Que estamos ya aquí a la vuelta y ya se está preparando ese escenario. ¿Cómo tú ves en Guayaquil para elección de alcalde, para prefecto de ciudades grandes, también en Quito? ¿Cuáles ves tú que se están acabando las fichas para llegar como favoritos? Bueno, primero tenemos que entender que incluso si se aprueba, en este caso, la Constitución, si es que primero entramos a un proceso de asamblea constituyente, luego si es que se aprueba la Constitución, los gobiernos autónomos descentralizados estarían prorrogando un año, porque recordemos que en todo este proceso de llamar a la asamblea, luego de eso de elegir a los asambleístas y luego de aprobar el texto, ya se nos va hasta los primeros meses del 2027, donde se tendrían que realizar las elecciones seccionales. Entonces estarían prorrogando hasta que obviamente transmitan todo lo que tiene la nueva constitución, los diferentes GAS, la normativa y un montón de temas adicionales, más o menos se prorrogaría un año. Luego de eso, yo creo que hay una pregunta también que es bastante importante, que un poco va con lo que tú ahorita me estabas preguntando, que es el tema del financiamiento a las organizaciones políticas. ¿Sí? Si bien es cierto, el sistema político del Ecuador, para mi forma de pensar, está bien debilitado. Tanto el sistema de gobierno, tanto el sistema del Consejo Nacional Electoral, que es un desastre, y tanto el sistema de organizaciones políticas no están cumpliendo su rol dentro de la sociedad. Pero no solo debemos de pensar de esa forma, más allá de un tema partidístico, más allá de un tema ideológico, yo creo que el tema democrático a través de una representación vale mucho. Y tal vez lo que el gobierno quiere crear es unas condiciones homogénicas donde de cierta forma las fuerzas políticas más fuertes se mantengan. Vemos que la Revolución Ciudadana es una fuerza política fuerte, que aún tiene ahí su núcleo bien arraigado. Y financiamiento. Y financiamiento, vemos que ADN igual. ¿Qué va a pasar con las otras organizaciones políticas? Porque yo estoy seguro que esta pregunta va a ganar. Pero es que David, disculpa que te corte, pero es que David, si tú quieres ponerte un canal, quieres un negocio, si tú quieres ser candidato, tienes que gastar, porque tiene que darte el Estado. O sea, porque mira, el discurso ha sido de que, si es verdad, el discurso que se vendió esa idea con la época del correísmo era de que van a poder participar las gentes de escasos recursos. Oye, brother, pero ¿tú crees que en la práctica no se lo hace? Ya, entonces... Sí, pero el tema es igualdad de condiciones, y también el tema es que estamos metidos donde el Ecuador tiene un alto índice de lavado de activos, de narcotráfico, y esas personas que no tienen cómo participar, porque no hablemos incluso de clases pobres, hablemos de clases medias, hablemos de otras clases, en este caso solo la oligarquía va a poder participar en el tema político, porque recordemos que para hacer política se necesita recursos, pero y para sobrevivir como partido también se necesita recursos. Entonces yo creo que la dinámica no va por allá, la dinámica es el Consejo Nacional Electoral está cumpliendo sus competencias de evaluar qué están haciendo los partidos políticos con el dinero que se les entrega, están capacitando, están creando cuadros políticos, están creando escuelas de formación, de liderazgo. Entonces yo creo que si es que esto se aprueba, yo creo que no van a haber muchos partidos políticos que sobrevivan, y obviamente ahí van a quedar estos poderes homogénicos, donde incluso yo creo que, por ejemplo, ahorita lo que tú me preguntaste del Guayas, yo creo que
a Marcela Guinaga le está yendo bien. Yo creo que ¿Crees que se tiene- le elige? Sí, yo creo que Aquiles tiene una Álvarez. buena gestión. Yo creo que también que aquí le está yendo bien. Creo que Pavel no creo que le esté yendo tan bien. ¿Cómo le ves a Yunda? Yo creo que Yunda ahora por el tema de que ya ha sido obviamente ya rectificado su inocencia, yo creo que puede venir con más fuerza. Creo que la gente... ¿A los Castillo? Castillo le veo un poco complicado, creo que se está quemando con el gobierno. Recordemos que Y ahí el Castillo- arrastre ya no influye mucho, ¿no? ya no influye mucho. Yo creo que Castillo se está quedando con el gobierno y tampoco creo que sea la carta bajo la mesa del gobierno nacional. Querido David, voy contigo, mi querido José. Mil disculpas por cuestión de tiempo también ya para ir cerrando este bloque, preguntarte algo. ¿Algo quieres acotar sobre el tema que hemos hablado de la consulta constituyente y preguntarte? Y te voy a dar un dato también. Cotopaxi se está hablando mucho de que Leonidas sí se va a candidato a la prefectura. Su rival directo a Leonidas Tirado. Bueno, de hecho, él tiene una base muy importante de votantes en Cotopaxi. Y preguntarte también de manera general, ¿qué opinas? ¿Cómo ves el escenario Guayaquil, Pichincha y Cotopaxi? A ver, en este sentido, sí es importante rescatar que en el caso de Cotopaxi, literalmente una contienda electoral para ver con canguil en mano. Literalmente tú tienes, por un lado, a una Lourdes Tibán, Fuerte la figura también. de Lourdes Tibán es bastante fuerte. No solo en Cotopaxi, sino en Sierra Centro en general y también el tema de Leonidas Issa. Sin embargo, ahí sí creo, un 2-1 le puede estar ganando Tibán. Tibán puede estar ganando ante Tibán. Issa. Ujú. Okay. A ver, por ahora yo te digo, aquí en Quito no veo una figura fuerte como tal por el momento. Una figura fuerte como tal por el momento para candidato a la alcaldía. Yunda, Yunda no le veo muy debilitado a Jorge Yunda. pero más de espalda. Pero más de espalda. los dos, o sea, los dos realmente les siento debilitados. O sea, si vamos por una opinión sumamente neutral. Si mañana son las elecciones, no ganan ni Yunda ni PAN. Pero IADN tiene su carta. ¿Cuál es su carta? Ahorita te digo, o sea, de manera muy concreta no veo una figura fuerte para asumir la alcaldía de Quito. En el caso de Guayas es totalmente distinto. En Guayas tú sí tienes candidatos. Tú sí tienes candidatos en Guayaquil, por ejemplo. El caso de Aquiles Álvarez, perdón, yo no le veo muy bien que digamos, Aquiles Álvarez en cierto punto yo le veo desde una perspectiva quizás un poco serrana, por así decirlo, quizás un poco serrana del qué no debes hacer en política, está el señor. O sea, tú como alcalde no puedes irte, por ejemplo, a donde los comuneros a quererte dar de puñetes. O sea, por Dios. Número uno. Número dos, tú tienes figuras que están poco a poco, creo yo, haciendo un trabajo de hormiga, por así decirlo, como es el caso de Andrea González. En Guayas sacó muy buena votación en el tema de Pero ¿y ella con qué presidenciales. partido iría? Está haciendo su propio movimiento político. Eso ya lo anunció. ¿Cuál es más fuerte, Gushmer o Andrea González en contra de Aquiles? Ahí está complicado. Los dos sí tienen su nicho. A ver, Guzmán por el tema de ser barcelonista. Ojo, el equipo en Guayaquil influye muchísimo. Y está influyendo ahorita Y está bastante. influyendo muchísimo. Ahora, veamos qué pasa en esa contienda electoral. Para cerrar ya esta entrevista y podcast, mi querida Asti, ¿cómo ves los escenarios en las seccionales y algo más que quieras acotar? Si hablamos de Aquiles Álvarez, Andrea y Gushmer dijeron, obviamente entra Andrea, porque la gente vota por sentimentalismo. Correcto. Siempre la gente vota por sentimentalismo. Pero sí influye también en Y- quién te apoya, ¿no? Claro, obviamente, ella dijo que va a crear su nuevo partido, entonces eso quiere decir que no viene jalado atrás a nadie, como en su momento lo hizo con Sociedad Patriótica. Con el tema de Gushmer, él está bastante desgastado ya en el gobierno actual, y Aquiles ni se diga, o sea, él ya no tiene piso ya para caer más. A mi punto de vista no va. Aquí en Quito, como ya lo mencionaron nuestros ponentes, no hay un candidato fuerte, sin embargo, si nos ponemos a ver entre Pavel y Yunda, Yunda va arriba. O sea, Pavel ahorita, aparte con lo que le quisieron sacar de la municipalidad, y él básicamente ya estaba fuera, si no era porque Néstor Marroquí dijo, bueno, pensémoslo bien, y no presentó las firmas, después de que se pasaron en cada calle pidiendo las firmas. Entonces, está la figura de Pavel Muñoz bastante desgastada dentro de la capital, aparte de que igual, como te digo, salimos de unas elecciones gubernamentales en donde en Quito tienes una mayoría que le dice no a lo que es RC. Querida Asti, Cotopaxi, Lourdes Iván o Isa, son dos fuertes, como dijo José, dos fuertes. Ya te lo demostró el par, y yo creo que Isa ya no tiene
para nada lo que tenía antes. Su discurso ahora es totalmente ya no creíble para las personas del sector. Y en el aspecto de Lourdes Tibanto es una prefecta que ha hecho, que va a revisar las obras, que se levanta con los trabajadores. Entonces, estás viendo ahí dos cosas que realmente llaman mucho la atención. Y como te digo, en el paro, por ejemplo, la sede gubernamental se traslada a la Tacunga, netamente, y tú no ves en la Tacunga que exista lo que pasó aquí en Quito, por ejemplo, poniendo de pretexto de que aquí queda gobierno y todo lo que pasó en su momento en el 2019, que fue lo más fuerte. Pero tú ves una Tacunga, una ciudad de la Tacunga que está totalmente tranquila, que no ha pasado desmanes, que obviamente está militarizado, pero a su vez el gobierno cogió de sede y yo creo que Isa se quedó sin Pero no nada. crees que Isa se está cuidando, porque ingenuo tampoco es. No, claro, pero esto de no salir, como ya lo mencionaron, a las calles, de no estar con su pueblo, es un desgaste. Pero es que Y no es es solamente, dirigente, pero es que ya no es dirigente activo. es solamente, exacto, solamente es el discurso, pero ya no estás. Y peor aún si ya no eres dirigente, porque a veces, muchas veces dicen, claro, es que la ley es que ellos como autoridades no pueden estar, que ta, ta, ta. Peor si no eres, deberías de estar ahí, al lado de tu gente, de tu pueblo, luchando con ellos, y no lo vimos, solamente vimos esto que ya está desgastado. David, pacto es muy importante para cualquier gobierno por el tema de las movilizaciones, por toda la cercanía a la capital. Claro, el gobierno obviamente no solo se fue allá por la cercanía a la capital, se vaya porque recordemos que los últimos paros comenzaron allá las manifestaciones y obviamente era una trinchera incluso para resguardar que no vengan a Quito. Entonces esto está clarísimo. Ahora el tema es cuando regresa la vicepresidenta de Imbabura, esperemos que regrese con buenos resultados. El tema también es cuando ya están aquí permanentemente todos. Yo creo que el paro, más allá de mi postura ideológica de izquierda, yo creo que el paro nos dejó bastantes temas económicos bastante perjudicados, más que nada Imbabura, $2 millones durante cada día del paro, que es bastante en esta situación en la que nos encontramos, donde no hay trabajo, donde hay inseguridad, donde la falta de empleo genera más inseguridad, donde no hay inversión social. Es bastante complejo, pero bueno, ya regresando al tema, sin duda Lourdes Tibán ganaría la prefectura otra vez de allá. Para cerrar este podcast y esta entrevista también, querido José, preguntarte, ¿quién va a capitalizar este paro? Los que están en contra y a favor, ¿cuáles crees que aquí son los que capitalizarán este tema del paro? Es más complejo todavía, o sea, y lo que estamos hablando tras cabina, ¿qué es lo que pasa? O sea, tú tienes, digamos, un paro totalmente segmentado, entonces no estás viendo aquí la unión como tal que dicen tener. Esa es la palabra, que no están teniendo esa unión, esa consolidación que dicen tener ciertos grupos, porque ¿qué es lo que pasó en las mesas de diálogo? Fueron simples, fueron los dirigentes indígenas, hablaron lo que tenían que hablar con el gobierno, llegaron los acuerdos que tenían que llegar con el gobierno y dijeron, mi objetivo está cumplido. Pero claro, viene el lado B de los indígenas, de esos grupos unidos, que dicen, oye, tú no hablas por mí, no me representas, yo quiero hablar con el gobierno. Entonces tú ahí ves que los intereses no son intereses colectivos, son intereses particulares. Entonces, ¿qué causa social estás defendiendo? Aprende a definirlas. ¿Y querías, Tim, para cerrar algo que tú quieras acotar sobre este tema? No, nada, yo creo que la postura del pueblo ecuatoriano, ahora de la juventud igual, es bastante clara. Tenemos que sentarnos a ver qué es lo que pasa en esta consulta popular, ver cuáles son los resultados de acuerdo a las preguntas establecidas por el gobierno y que sea lo mejor para el país, nada más. Que las decisiones que se tomen pues sea en beneficio de los sectores vulnerables, de las personas que en realidad lo necesitan y sobre todo el ciudadano ecuatoriano. Sin duda quererte, siempre agradecer a ti, mi querida, sí, por tu tiempo, gracias, siempre tu valioso criterio, siempre tú estás donde está la información, estás también en la presidencia cuando se dan las conferencias de prensa, agradecerte, mi querido David, yo siempre también agradecerte por tu conocimiento, porque tú también estás en el ámbito político, no sé si te veremos también de candidato a futuro y desearte todos los éxitos que nos han ido la primera y la última. Como siempre, mi querido José, tú siempre manejando estadísticas, tú siempre también sabes lo que es las campañas políticas, siempre con tu análisis, agradecerte por tu tiempo y obviamente no va a ser ni la primera ni la última vez. Muchísimas gracias al tema. Amigos, sin más que agradecerles, son las 17:34, hemos estado hablando acá sobre el paro en Imbabura, en Otavalo, sobre la próxima consulta popular que tendremos el 16 de noviembre, también estamos hablando sobre una posible asamblea constituyente
Y sin más que decirles, a las 18 horas viene Energía Total Plus, estarán en vivo con artistas invitados. Entiendo también que estará visitando el ingeniero Luis Alfonso Chango, gerente general de la cooperativa de ahorro y crédito Mushugruna. Estarán hablando con él sobre el equipo de fútbol y sobre la Expo Mushugruna que será en noviembre en el año 2025, en este año también, en este periodo. Sin más que agradecerles, seguimos con la programación regular de Estelar 997 FM.